Muy buenas noches, mis queridos alumnos. Esto es el curso especial English is Easy. Ahora vamos a entrar a la lección número 29. Lesson 29. With your teacher, Cristina Tinoco. Con su profesora, Cristina Tinoco. Miren, alumnos, vamos a ver the past tense of verb to be, el tiempo pasado del verbo to be, ¿ya? Y hoy nos toca ver interrogative form, nos toca ver la forma interrogativa. O sea, ¿qué vas a aprender? A cómo vas a armar las preguntas con el verbo to be, ¿ya? Miren. No se olviden, antes de que continuemos, no se olviden de suscribirse, ¿ya? La campanita, mis queridos alumnos, ¿ya? Miren, yo les hice en el anterior video la introducción con ejercicios y todo del verbo to be en tiempo pasado. Primero les hice la plantilla en presente, tiempo presente del verbo to be, y al costadito les enseñé la plantilla del verbo to be en tiempo pasado, ¿ya? Miren, mis queridos alumnos, yo les enseñé el secreto del éxito. ¿Cuál es? Aprendernos ahora la pareja de cada uno de los pronombres para la conjugación del verbo to be en tiempo pasado. Por ejemplo, hoy ya tienen que saberse de memoria, miren, ya tienen que haberse memorizado I was. ¿Qué significa I was? Yo era o yo estaba. Nuevamente, les digo, cada uno tiene su compañero, ¿ya? You were, tú eras o tú estabas. Usted era o usted estaba. He was, él era, él estaba. She was, ella era, ella estaba. It was, era, estaba. We were, nosotros éramos, nosotros o nosotras estábamos. You were, ustedes eran, y they were, ellos o ellas eran. ¿Ya? Miren, recordamos una vez más. I was, yo era o yo estaba. You were, tú eras o tú estabas. He was, él era o él estaba. She was, ella era o ella estaba. It was, era, estaba. We were, nosotros éramos, nosotros estábamos. You were, ustedes eran, ustedes estaban. Y they were, ellos o ellas eran, ellos o ellas estaban. ¿Ven? Ustedes recuerdan que en el tiempo presente yo les hice la plantilla en la cual yo les expliqué claramente que este verbo to be se conoce como un verbo independiente. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hacer preguntas, solamente haces un intercambio de posición. ¿En dónde tú vas a poner? Miren, alumnos, el was pasa a I y I al was. Por eso les he puesto las flechitas para que ustedes memoricen con su memoria fotogénica, ven rapidito y cómo es. Chicos, si se les graba, pero que nunca se les va a ir de la cabeza. Por eso, acá, después de las flechitas que les he ido indicando, acá ya les hice la pregunta, la introducción para hacer la pregunta normal, ¿ya? Acá diríamos entonces, was I, estaba yo, ¿cierto? Fui yo, ¿cierto? Acá, were you, eras tú, estabas tú, era usted, estaba usted, were
you? Para empezar la pregunta en tiempo pasado. Was he? Was he? Estaba él, era él, ¿cierto? Was she? Estaba ella, era ella. Was it? Era, estaba. Were we? Estábamos nosotros, fuimos nosotros. Were you? Estaban ustedes, eran ustedes, fueron ustedes. Were they? Eran ellos, estaban ellos. ¿Ve? Entonces, ustedes ya con estas flechitas que los guían y arman ya de frente su pregunta con conocimiento, con seguridad, y se aprenden otra vez de memoria, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ya tienen la introducción, ya tienen la partida para hacer las preguntas en tiempo pasado con el verbo to be. ¿Por qué les decía yo? Siempre les digo, el verbo to be es un verbo independiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que solamente tienes que intercambiar posiciones poniendo el verbo primero y el sujeto después, y los 3 puntos suspensivos indica pues que falta para terminar la pregunta. Pero ¿por qué, alumnos, yo les digo que es independiente y que se defiende solo? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a los otros verbos que ya les hice también en un video, regulares y los verbos irregulares, esos verbos sí van a necesitar de 2 palabras especiales que se llaman auxiliares. Miren, alumnos, y ahí también es bien interesante el tema, miren, alumnos, porque también ahí no van ustedes a usar en cualquier lado los auxiliares. Son do y das, ¿ya? Entonces, cuando llegue el momento, yo les voy a enseñar, pero como ustedes no tienen idea, qué fácil, interesante y lindo es usar este tipo de auxiliares para indicar que estamos usando preguntas. Pero ahora quisiera que se concentren en la forma interrogativa del verbo to be en pasado, ¿ya? Como les acabo de dar el truquito aquí, ¿ya? Miren, alumnos, entonces decimos nosotros, acá en el título les he puesto interrogative form. ¿Qué quiere decir interrogative form? Quiere decir la forma interrogativa, ¿no es cierto? ¿De qué estamos hablando? Del verbo to be. Verbo to be in simple past tense, ¿no es cierto? En pasado es simple. Miren, acá en la práctica les he hecho con mucho cuidado, miren, alumnos, les he hecho las oraciones con las que trabajamos para que no pierdan el ritmo, ¿ya? Yo les dije, por ejemplo, a ver, una oración en pasado con el verbo to be. Dijimos, I was late, ¿verdad? I was late yesterday. También les dije que se vayan aprendiendo estas palabritas que son para hablar de tiempo, ¿ya? I was late yesterday. Entonces, ¿qué me enseñó el secreto acá? Me dijo invertir, ¿no? Y el verbo acá y el sujeto acá. Por eso comienzo preguntando, ¿was I late yesterday? ¿No? Por ejemplo, yo le pregunto a un alumno, Rodolfo, por decir. Yo le digo, Rodolfo, ¿was I late yesterday? Yo llegué tarde ayer, ¿no? Entonces, ¿qué me va a decir? A manera de diálogo, como les digo yo que tenemos que ir siempre practicando, a manera de diálogo, Rodolfo me va a decir, sí, miss, ¿no es cierto? Me va a decir, sí, usted estuvo,
si es que yo llegué tarde, ¿cierto? Y si no, me va a decir, no, you weren't, ¿no es cierto? No, usted no estuvo. Ya. Acá también, mis queridos alumnos, recuerden estas clases de oro aquí. Miren, acá también en tu respuesta corta, cortés, como lo aprendimos en el presente, sigue jalando la cadena, concatenando el conocimiento. Mira, también acá te dices, yes, respuesta corta, cortés. Yes, you, me dice el alumno, sí, miss, tú estuviste, tú llegaste tarde. Mira, you, y te quedas en el verbo. You were. ¿Por qué no tienes dudas? ¿Por qué tú no tienes dudas y rapidito pusiste you were? Porque acá ya lo aprendiste, que el compañero de you es were. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, pero si vas a negar, igualito dices no, you weren't. You weren't. ¿Ya? Ya con negativa, con contracción y negación buena. ¿Ya, mis queridos? Acá, number 2. You were happy yesterday afternoon. Remember, you were happy yesterday afternoon. ¿Qué estamos diciendo aquí? Decimos, tú estuviste o tú estabas feliz pasado ayer por la tarde, ¿no es cierto? Ya, ahora, ¿cómo hago la pregunta? Como les voy llevando con la flechita ahí, vamos a hacer la pregunta y decimos, invirtiendo, were you happy yesterday afternoon? Were you, ya sabemos el secreto. Verbo en primer lugar, sujeto después y el complemento. Were you happy yesterday afternoon? ¿Estuviste feliz ayer por la tarde? Yo le pregunto a un alumno que tengo aquí al frente y le digo, were you? Le digo, were you happy yesterday afternoon? A manera de diálogo, ¿qué me va a contestar el alumno? ¿Qué me va a contestar? Me va a decir, yes, I was. ¿Por qué de frente I? Yo, sí, yo, yes, I. Pero como estudió acá la plantilla y sabe que el compañero de I es was, me va a decir, yes, I was. Si fuera negación, fuera la negativa, no, I wasn't. No, I wasn't. ¿Ya? Ven, chicos, ven, mis queridos alumnos, vamos ahora, number 3. He was in San Francisco last week. ¿Qué está diciendo aquí? Él estuvo en San Francisco la semana pasada, last week. Last week, la semana pasada, ¿ya? Ahora, nuevamente, cuando voy a preguntar, invierto was en primer lugar y he después. Entonces, voy a hacer la pregunta. Was he in San Francisco last week? ¿Estuvo él en San Francisco, no? La semana pasada, ¿ya? Ahora, al responder, dices, yes, he was. Yes, he was. Sí, él estuvo. O él estaba, ¿no? Y en la negación, no, he wasn't. No, he wasn't. Recordando rapidito, ¿qué tipo de respuestas son? Cortas, corteses, con cortesía. Recuerden que yo les decía
Igual es en nuestro idioma, alumnos. Tú no vas a decir, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿estuviste trabajando en la mañana? Por ejemplo, ¿were you working in the morning? ¿Estuviste trabajando en la mañana? Y tú me vas a decir, yes, no. Feo, ¿verdad? Feo. En cambio, si tú dices, yes, I was. Si es negativo, no, I wasn't. Está siendo más cortés, más delicado, ¿verdad? Para eso tenemos que aprendernos bien al pie de la letra. Number 4. She was absent yesterday. She was absent yesterday. Ella estuvo ausente ayer, ¿no es cierto? Volvemos al secretito. Volteo. Was she absent yesterday? ¿Estuvo ella ausente ayer? Yes, y si lo estuvo, she was. Si no lo estuvo, no, she wasn't. No, ella no estuvo. ¿Ya? Ahora, vamos acá a la número 5. Miren en la número 5, alumnos. It was raining yesterday. It was raining yesterday. ¿Ya? Pregunto, invierto posición, was acá, it acá y digo, was it raining yesterday? Was it raining yesterday? ¿Estuvo lloviendo ayer? ¿Cómo vas a contestar? Yes, it was. Recuerden, todos tienen su compañero. No, it wasn't. No, it wasn't. ¿Ya? Number 6. We were at the movies last night. We were at the movies last night. Ahora voy a preguntar y digo, were we at the movies last night? Were we at the movies last night? ¿Estuvimos nosotros en el cine anoche? ¿No? A manera de diálogo, ¿cierto? Ya. Yes. A ver. You were. Sí, ustedes estuvieron. ¿Ya? Number 7. You were dancing. Miren, you were dancing. Ustedes estuvieron bailando, ¿no? Pregunta, were you dancing? Volteadita. ¿Estuvieron ustedes bailando? Entonces, vamos a negar nomás. No, we weren't, a manera de diálogo. No, nosotros no estuvimos. Nosotros no estuvimos. No, we weren't. Number 8. They were working. They were working. Ellos estuvieron trabajando. ¿No? Voy a preguntar. Pongo were en primer lugar, como ya aprendimos el truco de ella acá, y decimos, were they working? ¿Estuvieron ellos trabajando? ¿Ya? Yes, they were. Sí, ellos estuvieron, ¿no? En corta. Y la negativa, no, they weren't. No, ellos no estuvieron. Miren, alumnos, aquí les voy a enseñar la otra, esta es la forma corta de cómo van a contestar, muy corteses ustedes, muy, como dicen, muy polite, ¿no? Miren, pero aquí también
les voy a hacer hincapié en la respuesta completa. O sea, esta clase es pero bien bacán. Aquí ustedes van a aprender a hacer la respuesta completa. Facilito, miren. Dices, was I late yesterday? Was I late yesterday? Que les ponía el ejemplo con el alumno Rodolfo. Entonces, él me puede contestar en completa rápido, me va a decir, yes, you were, y sigue el sentido de la pregunta, late yesterday. Sí, estuvo usted tarde, retrasada tarde ayer, o llegó tarde ayer, ¿ya? Si fuera en negación completa, no, you weren't, y sigues concatenando la lógica, late yesterday. No, usted no estuvo retrasada, no llegó tarde ayer. ¿Ya? Miren, number 2. La pregunta, were you happy yesterday? Were you happy yesterday? Afternoon. Ahí termina la pregunta. Yesterday afternoon, ayer por la tarde. ¿Estabas feliz ayer por la tarde? Ojo, para contestar en forma completa, mi punto de partida siempre va a ser esto, ¿no? Con lógica. Yes, I was happy yesterday afternoon. Sí, yo estuve tarde o retrasada ayer por la tarde. Si voy a negar, digo, no, I wasn't happy yesterday afternoon. No, yo no estaba feliz ayer por la tarde. Acá, alumnos, was he, ¿ya? La pregunta, was he in San Francisco last week? ¿Estuvo él en San Francisco la semana pasada? Voy a hacer la respuesta completa y digo, yes, he was in San Francisco last week. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Acá, en la forma negativa, no, he wasn't in San Francisco last week. ¿Ya? Ahora, vamos a preguntar cuando me refiero a una dama, she, y digo, was she absent yesterday? Was she absent yesterday? ¿Estuvo ella ausente ayer? Entonces ustedes van a decir, yes, she was, como es respuesta completa, absent yesterday. Sí, ella estuvo ausente ayer. Si es en negativa, decimos, no, she wasn't, no, ella no estuvo, absent yesterday, ausente ayer. ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Cómo vamos? A ver, ojalá Dios quiera, porque está bien, ¿cómo se dice la palabra? Bien aclaradito, ¿no? Bien aclarado. Con todos los truquitos esos de que cada uno tiene su compañero, mejor y más rápido todavía hablamos y bien, ¿ya? Ahora miren, vamos a la número 5, ¿ya? La pregunta dice, was it raining yesterday? ¿Estuvo lloviendo ayer? ¿Cuál sería la respuesta completa? Yes,
It was, siguen completando, raining yesterday. Si alumnos es en negación, de frente, no, it wasn't raining yesterday. ¿Ya? Ahora, vamos a la número 6. We were at the movies last night. We were at the movies last night. Estuvimos en el cine anoche. A ver, la pregunta, were we at the movies last night? ¿Ya? Entonces, acá nomás hemos hecho con afirmativa. Si vas a decir que si dices yes, you were at the movies last night. ¿Ya? Pero les doy una ayudadita. Si fuera en negativo, de frente dices no, you weren't at the movies last night. No, ustedes no estuvieron en el cine anoche, ¿no? Number 7. Dice la pregunta, were you dancing? ¿Estuvieron ustedes bailando? ¿Ya? No, we weren't. Hoy nomás hicimos aquí negación. No, nosotros no estuvimos dancing, bailando. Ahí ustedes como práctica en la casa pueden agregar otras cosas. Voy a coger este ejemplo. Si alguien te dice, were you dancing? Oye, ¿estuviste bailando last night, anoche? Entonces tú le contestas, no, ustedes, ¿no? No, en este caso, a ver, yo lo trato de hacer ahora en singular, ¿ya? Un ejemplo en singular, te dijeron, were you dancing last night? ¿Estuviste bailando anoche? Tú puedes contestar muy elegante, no, I wasn't. Yo no estuve bailando. I was working. Estuve trabajando en singular, ¿no? En un diálogo, en una conversación. A ver, por ejemplo, preguntas por un profesor. Tú puedes decir, por ejemplo, ¿estuvo el profesor en clase la semana pasada? ¿Cómo lo diríamos? ¿Estuvo el profesor en clase la semana pasada? El profesor puede ser hombre, usas el he. Si es mujer, she. Acuérdense de eso, ¿no? Si es varón, usan he. Si es mujer, usan ya. En este caso dices, usamos he porque vamos a hablar de un hombre. Entonces decimos, estuvo el profesor en clase la semana pasada. Tú ya de frente nomás dices, was the teacher in class last week? Was the teacher in class last week? ¿Estuvo el profesor en clase la semana pasada? Entonces tú contestas, por ejemplo, yes, he was, ¿no? Si la profesora es mujer, yes, she was, ¿no? Puedes agregar, estás hablando del profesor, si él estuvo, puedes agregar, por ejemplo, otra oración, por decirte, he was very glad. Él estuvo bien contento with us, con nosotros, ¿no? Y así ustedes pueden ir armando oraciones, preguntas, respondiendo justamente con estas plantillitas, con estos ejemplos, ya ustedes se pueden ir desenvolviendo solos, ¿no? De repente, acá, por ejemplo, ya hemos hecho were you dancing, ¿cierto? No, ya contestamos las 7. Ahora, y en la última, en la 8, como decimos, they were working, ¿no? La pregunta, were they working? ¿Estuvieron ellos trabajando? ¿Cierto? Entonces acá, yes, they were. Y como es completa, sigues concatenando. Yes, they were working. ¿Ya?
Si es corta, dirías no, they weren't, pero como es completa, concatenas. No, they weren't working. No, ellos no estuvieron trabajando. Por ejemplo, ahí también ustedes pueden agregar, no, ellos no estuvieron trabajando, no, they weren't working. Puedes decir, agregar en tus ejercicios, en tus diálogos, they were at home. Ellos estuvieron en casa. ¿Se dan cuenta? At home es como una expresioncita para decir en casa, en su casa, en la casa. ¿Ya? Alumnos, miren. Entonces, y no se olviden, don't forget es una expresión. Don't forget quiere decir no se olviden, no te olvides para singular y plural, ¿ya? Que acá, por ejemplo, tienes yesterday, las palabras que hablan de tiempo, ayer, repásenselas por favor. Yesterday afternoon, ayer por la tarde. Yesterday afternoon, ayer por la tarde. Acá miren, last week, la semana pasada, ¿ya? La semana pasada, ¿ya? Yesterday ya lo sabemos. Ayer, ahí está, yesterday, ayer. Y así sucesivamente. Aquí ve, last night, anoche. Last night, anoche. Por ejemplo, miren, aquí, por ejemplo, ustedes pueden hacer una pregunta. Por ejemplo, were you watching television last night? ¿Estuviste viendo televisión anoche? Y tú contestas, no, I wasn't. No, yo no estuve. I was studying. No, estuve estudiando for my math test. Estuve estudiando para mi examen de matemáticas. Y así van armando preguntas y respuestas y eso y van practicando. ¿Me han entendido, mis queridos alumnos? Entonces, quedamos que tienen que repasar solamente acá estos truquitos, estas plantillitas, y acá hacen ya sus oraciones con preguntas, con respuestas, ¿ya? Y van a ir progresando más en su aprendizaje, ¿ya? Si Dios permite, en el otro video ya vamos a hacer unos temitas más avanzaditos, ¿ah? Entonces, de repente también vamos a hacer pequeños diálogos para que ustedes afiancen más su aprendizaje con el inglés. Bueno, mis queridos alumnos, espero que hayan entendido, espero por favor que me hayan entendido y que sea para mucho provecho para ustedes. Que Dios nos bendiga, nos proteja y que Dios siempre esté con nosotros, con su espíritu en nosotros y en su casita de ustedes, en mi casa, tengamos siempre ese privilegio, ¿ya? En el nombre de nuestro amado Jesucristo, amén. Nos vemos si Dios quiere.